Ahí estamos. Bueno, a ver, vamos a ver cómo enfocamos un poquito ahí. Camarita. Ahí nos vemos. Bueno, estamos un poco verdes, rojos y todo, por la luz. Hoy hay bastante luz acá. Bueno, ¿se acuerdan que vamos ya por la parte 11? Estuve ahí unos días un poco que no se podía hablar porque por este asunto de los mocos, la resfriada. Bueno, hoy vamos a seguir. Habíamos quedado en que íbamos a hablar hoy del silencio. Y Antonio Bley tiene una serie de prácticas, ¿no? Del silencio. Que bueno, vamos a ver si podemos ir leyendo acá un poco y reflexionando acerca de lo que es el silencio. Porque a veces nosotros confundimos, ¿no? Que silencio es que no haya ningún ruido, es estar en silencio. Y él acá nos va dando unas pautas de qué significa practicar el silencio. Dice que nosotros podemos abrirnos a este poder creador, es un poder creador el silencio, siendo también más allá de nuestros modos y formas de conciencia. El silencio nos coloca en línea directa con esta fuerza o poder creador primordial, y entonces nosotros nos convertimos en canales directos, en expresiones directas, tanto en lo subjetivo como en lo objetivo. Es una acción creadora constante el silencio. Para nosotros no estamos acostumbrados a esto, como tampoco estamos acostumbrados mucho a meditar. Pero cuando vamos poniendo en práctica todos estos ejercicios, estas técnicas, ¿no? Que nos proponen, vamos viendo los resultados. Entonces eso nos motiva a seguir. Antonio Bley dice que el silencio es el poder más grande que existe. Fíjense, ¿eh? El poder más grande que existe. Abrirse al silencio es abrirse al potencial, a nuestro potencial. ¿Se acuerdan cuando comenzamos el curso? Nosotros comenzamos dándonos cuenta, ¿no? De que éramos un potencial de energía, inteligencia y amor. Bueno, el silencio me permite abrirme a este potencial. Claro, este silencio tiene unos efectos, obviamente, ¿no? Para eso lo practicamos. Él dice que lo primero que produce el silencio es que nuestra mente se aclara, claridad, se armoniza, se ahonda. Nuestra vida es una permanente centrifugación donde todas nuestras impresiones, ideas, datos están en una constante mezcla entre sí. Y eso es cierto, ¿no? Es como un caos, ¿no? Las ideas, todo está en caos. Cuando entramos en silencio, la práctica del silencio me permite que mi mente se aclare. Se sedimente, dice él, ¿no? Es muy lindo el ejemplo ese, ¿no? De imaginar un río con todo turbio, ¿no? Con tierra, todo turbio, como chapoteando caballos ahí que dejaron todo turbio, y de repente esa tierra se asienta en el fondo y vemos otra vez el agua clara. Eso sería como una analogía de lo que provoca el silencio en nuestra mente. Conseguimos que nuestra conciencia capte lo que existe en profundidad, detrás de las capas más aparentes de nuestra mente, nuestra afectividad y nuestra sensibilidad. Otro beneficio del silencio. Se desarrolla nuestra sensibilidad interna, es decir, nos capacitamos para afinar nuestra percepción sutil. Es como que somos más sensibles a todo, ¿no? Esta percepción abarca en lo supraconsciente todas las vías intuitivas. Nos permite ir conectando con esa intuición. En las vías conscientes, el poder captar en profundidad el presente de la persona, de la situación. Y a nivel subconsciente nos vincula con toda la vida en cualquiera de sus formas y manifestaciones.
Vamos a otro beneficio. Percibimos, descubrimos, realizamos esta unidad profunda que hay detrás de toda la multiplicidad de formas y manifestaciones. Lo descubrimos experimentalmente y deja de ser un juego de suposiciones o de creencias. Podemos experimentar, ¿sí? Experimentar la unidad profunda que hay detrás de todo. Otro beneficio. La paz. La auténtica paz, ¿sí? Esa paz que va más allá de todo entendimiento, ¿no? Como dice la Biblia, como dice el curso de milagros. Otro beneficio. Nos conduce a la realización de la identidad profunda que hay en cada uno de nosotros. Nos lleva a descubrir el sujeto último que está detrás de todas las manifestaciones personales y al sujeto que está detrás de todas las manifestaciones que atribuimos al exterior. Otro beneficio. Podemos acumular fuerzas físicas, afectivas, mentales y espirituales para la acción posterior. Y por último, nos pone en sintonía con el poder creador único, y esto se expresa entonces en nosotros y a través de nosotros. Esto es bueno que lo practiquemos, ¿no? El silencio, porque decir que tiene todos estos beneficios, pero nunca lo practico, no voy a poder gozar de ellos, ¿no? El silencio es una transformación total y permanente. Es decir, como que se va acumulando esto que me transforma en silencio. Nuestra vida, al abrirse al silencio y al vivir desde el silencio, es una creación constante. Ya no soy yo quien quiere producir un resultado. Yo soy la creación. Todos mis actos se convierten en una expresión de este proceso creativo directo. No vivo pendiente de juicios, de objetivos, vivo descubriendo en cada momento esa profundidad inmensa del instante. Bueno, a ver, están mis perros allá, no se ven porque puse la camarita para este lado. Podemos experimentar esto que el curso de milagros nos dice el instante santo, ¿no? Estos instantes santos. Todos los actos de nuestra vida se convierten en actos de importancia total, porque dejamos de tener preferencias, ¿no? Tienen que ser, porque acá, preferencias. Voy a apoyar acá porque toco el teclado. Hola Camila, buen día. Dejamos ya de tener tantas preferencias, ¿no? Como personajes. Y ya como que valoramos cada instante, ¿no? De nuestras vidas. Dejamos de comparar, de juzgar, porque descubrimos que lo esencial es esta realidad con mayúscula que se está expresando. Lo que da sentido a las cosas no son las cosas, ni las consecuencias de las cosas, sino la razón de ser de las cosas. Miren qué bien, qué bonito que está expresado acá, ¿no? Hola Rosario, hola Nati. La percepción, el sujeto y la cosa percibida forman una sola unidad, un campo único. Esto es lo que nosotros conocemos como vivir en unidad, ¿no? Como darme cuenta que, bueno, que todo soy yo. Y deja de existir esta distinción de sujeto-objeto presente en el mundo, y todo se convierte en un inmenso campo de conciencia, una expresión constante de esta realidad espléndida, inmanente en el instante. Esos son todos los beneficios que nos da el silencio. Voy a tomar otro poco de agua, porque estuve todos estos días resfriada, y sin ahora me estoy mejorando, entonces tengo mucha sed, y tomo y tomo. Bueno. Esos serían los beneficios del silencio. Ahora tenemos que ver cómo conseguir ir a este silencio, ¿no? Porque hay unos requisitos que nos dice Antonio Bley. No es que logramos el silencio así como así. ¿Qué ocurre?
¿Qué ocurre? ¿Qué nos ocurre a todos? Hola, Connie, tanto tiempo. Ella siempre con sus emoticones, re lindo. Bueno, mientras yo esté teniendo interiormente problemas de deseos, de emociones, de conflictos, me será muy difícil vivir en el silencio. Porque estos deseos, estos miedos, estas complicaciones que están reprimidas en mi interior, buscan solución y escape. Entonces, mi mente está empujada constantemente a pensar, a soñar, a imaginar. La gran dificultad que tenemos para poder estar en paz es la propia guerra que está en marcha en nuestro interior. Y creo que en eso estamos de acuerdo todos. Por eso es tan importante este asuntito que venimos hablando, ¿no? De reeducar el inconsciente, ¿no? Esta mentalidad infantil, todo esto que está, esas emociones reprimidas que tenemos todos, esa niña, la niña interna, ¿no? El niño interno que pide atención y que a medida que lo vamos atendiendo y vamos conectando con él, nuestra mente se va reeducando, se van liberando muchas creencias, vamos comprendiendo, ¿no? Muchas cosas de nuestra infancia que están ahí guardaditas. Y bueno, la guerra empieza, ¿no? Se va acabando. Entonces, para conseguir el silencio, primero tenemos que solucionar el estado de guerra. Él dice que, hola Nuria, que la paz no la podemos buscar, porque la paz que buscamos es una paz artificial, si la buscamos, y no es la verdadera paz. La paz viene cuando yo movilizo, entrego, liquido. Vieron que él usa mucho esta palabra liquidar, ¿no? Todo lo que en mi mente me reservaba para mí, mis miedos, mis problemas, mis dificultades. La paz llega cuando yo liquido esas situaciones a través de una vida inteligente. Entonces la paz no hay que buscarla, se presenta sola. Porque la paz, ya sabemos todos que siempre está ahí, pero lo único que nos impide vivir esta paz son todas las cargas que tenemos dentro, esas fuerzas, esos problemas, todas esas emociones nos impiden la paz. Entonces el primer requisito que tenemos que tener para llegar a descubrir el silencio es que el silencio sea consecuencia. Y miren lo que dice él acá, porque esto, no sé si nosotros alguna vez nos dimos cuenta de esto. De una acción total, donde yo no huya de las cosas, donde yo no esté jugando al escondite conmigo mismo, ni con ningún aspecto de mi vida, donde yo afronte las dificultades y movilice todos mis recursos mentales, afectivos, vitales, morales, todo. Todo eso, ese movimiento interno, ¿no? Que tenemos todos, cuando tenemos situaciones no resueltas en nuestra vida, es lo que impide, ¿no? Que no se pueda movilizar la verdadera energía, el verdadero poder de la mente, porque todo esto está obstaculizando. Solo una vida vivida en intensidad es la que luego va acompañada por la auténtica paz. Es por lo tanto peligroso, miren lo que dice acá, el silencio que se pretende hacer estando la persona llena de dificultades, de tensiones y contradicciones. ¿Sí? O sea, es como que lograr esta práctica de silencio, estando yo internamente en guerra, es bastante complicado. O sea, conviene primero solucionar el problema, ¿no? Bueno. Porque él, cuando habla de este silencio, ¿no? Habla de un silencio que es el silencio creador. Ese silencio en el cual yo acallo mi mente, ¿no? Y estamos dándonos cuenta, ¿no? De que ese que está en silencio, se me olvidó del personaje, ¿no? Ese que está en silencio es ese quien yo verdaderamente soy, y realmente no hay pensamientos, no hay nada. ¿Sí? Ese vacío creador que se produce en la mente, ese espacio que nos damos, es el que realmente crea. Por eso
después nos encontramos, ¿no? Con esto de que, ¿por qué no puedo manifestar nada en mi vida, ¿no? Claro, porque hay un conflicto profundo interno en nuestras mentes, el cual tenemos que trabajar y ahondar mucho para poder verlo, mirarlo y soltarlo. Si no hacemos todo este trabajo, se complica. Esto obviamente que es lo que él está hablando, que es lo que se necesita para lograr ese silencio. Y fíjense a dónde apunta. Bien. Es un falso intento, dice él, hacer una inmovilización forzada, ¿no? Como obligarme a estar sentado en silencio. Eso como que no sirve mucho. Primero hay que limpiar el inconsciente. Otro aspecto por el cual conviene haber hecho esta limpieza es porque gracias al esfuerzo de vivir de un modo intenso, la personalidad se organiza, se estructura y fortalece. Nuestra mente adquiere la capacidad de controlar sus impulsos y coordinar todas las fuerzas internas en relación con el exterior. Es como que ya ejercité mucho esta capacidad de vivir centrado. ¿Se acuerdan cuando estábamos por la parte de vivir centrados? Entonces ya mi mente, ¿no? Al estar limpia y yo vivir centrado, tengo toda esta potencia, esta energía interna para poder alcanzar ese estado de silencio. Si no, me va a ser muy difícil. Eso es lo que en pocas palabras quiere explicar él, ¿no? Que esto no se los voy a, porque no tiene mucho sentido esto. Entonces, para que el silencio sea un camino positivo, es necesario otra condición, que la persona esté orientada de un modo estable, de un modo regular, hacia el descubrimiento de lo más genuino, de lo más real, de lo más importante. Que en realidad esté buscando la verdad, la realidad auténtica. ¿Sí? No que hago de silencio para que se me arregle mi vida, por ejemplo. ¿No? Es como que tomar conciencia de que para qué hacemos todas estas prácticas, ¿no? ¿Cómo hay que practicarlo? El silencio no es nada más que el reposo de nuestra personalidad y de nuestro yo personal. O sea que el que hace el silencio no es el personaje, es la mente, ¿no? Eso hay que tenerlo claro también. Uno puede dedicarse, ¿no? Un periodo de 10, 15 minutos, media hora, no más de media hora, dice él. Al principio es aconsejable menos para aprender a estar en silencio. Hay que elegir una postura en que uno esté confortable, preferiblemente aquella en que la espalda y la cabeza estén rectas, verticales, y sentados en una silla. Cuidando que la cabeza y la espalda no estén inclinados, sino verticales. Esto le da mucha importancia a él, ¿no? Siempre toda meditación, siempre es importante hacerlo. Puedo sentarme en un almohadón o en un sillón, ¿no? Pero lo importante es siempre la postura, ¿no? Recta, que es lo que, fíjense que les va a costar mantener esto, la cabeza recta, o a veces la cabeza va a tender a bajarse, los pies siempre apoyando contra el piso. Es como una práctica, ¿no? Primero practicar el sentarnos ese ratito. Los que estudian el curso de milagros, yo supongo que ya están en esa práctica porque el curso ya nos lleva a una oración meditativa, ¿no? Con los ejercicios. Entonces ya lo tenemos entrenado. A veces como que hay personas que quieren hacerlo acostados, ¿no? O si no, bueno, en la cama. Aunque sea medio sentado, pero en la cama. No, hay que hacerlo sentado en la silla para que sea efectivo. A continuación es conveniente efectuar una serie de respiraciones, algo más profundas que lo habitual y más completas, tomando conciencia clara de que estamos haciendo esta respiración.
es muy importante, ¿no? Porque la respiración es la que nos conecta con nuestro interior, la que calma la mente. No sé si ustedes lo habrán hecho, pero el sentarme, cerrar mis ojos y comenzar a respirar solamente, ya es un efecto muy calmante. Él lo que apunta, ¿no? Es a que nos demos cuenta que la que está mirando, ¿no? La que está haciendo esto es la mente, ¿no? Que yo estoy consciente de que en realidad estoy siendo respirado. Es como llegar a ese estado, ¿no? Cuando ya hice estos 3 pasos, ¿no? Es como que estoy alineado con la conciencia. Ahí ya comienzo a olvidarme del cuerpo. ¿Sí? En este estado meditativo me lleva a relajar mi cuerpo totalmente, ya no estoy pendiente de mi cuerpo. Ese sería el estado de silencio, en el que abandoné un poquito el personaje, lo dejé a un lado y estoy consciente de mi respiración, estoy situado en la mente. A muchos les puede llegar a pasar, no sé si alguno de los que están acá hoy podemos ver una luz, ¿no? En nuestra mente. Es como ir al núcleo, ¿no? Ver ese fondo, ese núcleo ahí, que me va mostrando que realmente no soy esta, ¿no? Que soy algo que está más allá de esta. Pero esto no es para obsesionarse, ¿eh? Esto es una práctica que él propone y que no es que la voy a hacer, ya me tengo que obsesionar en estar en silencio, no. Esto es algo que va a venir solo después de que practicar tanto con nuestro niño interno, reeducar nuestra mente, observar nuestro personaje. Hicimos todo este trabajo anterior. Va a llegar un punto en que van a ver que solos van a tener esa necesidad interna de silencio, ¿sí? de estar un ratito a solas con nosotros mismos. Eso es muy importante, aunque parezca que no es nada. Y solamente se nos dice que al menos 5 minutos. No es que tengamos que estar 1 hora. 5 minutitos por día. Es un ejercicio que de a poco lo vamos a ir aumentando solo el tiempo, porque la misma mente nos va a pedir más tiempo para estar en ese silencio meditativo, ¿no? Bien. Entonces, cuando ya hicimos todo esto, empieza el ejercicio del silencio. Bueno, acá dice otra vez lo mismo que les dije recién, no se los voy a volver a repetir. Lo que tenemos que tomar es clara conciencia, ¿no? De estar presentes respirando. Yo, que estoy aquí tranquilo, presente, dándome cuenta de que la respiración funciona, sola. Y al decir yo, que se sienta presente, sentirnos que estamos en el presente, estamos aquí y ahora. Esto hasta que note que hay una verdadera pacificación y notará cómo su conciencia se va ahondando. Entonces hay que mantener esa conciencia de sí mismo, sin mirar nada, sintiendo el silencio. Esto es una linda práctica, ¿no? De sentir el silencio dentro de mí. O sea, habituarme a esto, ¿no? Siento el silencio dentro de mí. ¿Bien? Este silencio que se siente. Eso nos va a llevar a una calma, ¿no? Es muy importante. Así como cuando estemos en alguna situación en nuestras vidas, ¿no? Diarias, y veamos que no podemos calmarnos. El silencio, ¿no? El sentarme ese ratito, respirar profundo. Eso conecta mucho con esa conciencia que somos y permite realmente, ¿no? Volver a la paz, que es lo que todos queremos, volver a la paz. Bien.
En el capítulo 8, porque ya del silencio vamos a decir eso solo, porque bueno, él tiene un trabajo mucho más profundo, pero me parece que no tiene sentido querer alcanzar esos estados y primero no trabajamos acá abajo. Con eso me parece que ya tenemos un hilito de donde tirar. Él habla en el capítulo siguiente, no habla de la conciencia de ser. Este trabajo de la conciencia del propio ser es muy importante porque, de hecho, de esto que yo soy, o del modo como soy, depende, en primer lugar, cómo yo me vivo a mí mismo. Después, cómo vivo y valoro a los demás. Y finalmente, lo que yo realmente soy capaz de hacer. Es decir, que esta modificación de la conciencia del propio ser es esencial, porque esa conciencia de ser es el factor central, el punto de partida de toda nuestra existencia. Hola, Ana. Bien, sos de Argentina, como yo. Bien. Estamos trabajando con un... Ah, Connie dice que está practicando el silencio, sí, es maravilloso. ¿Qué libro es? Me preguntás. Empezamos en realidad con el libro que se llama Ser, Curso de Psicología de la Autorrealización, de Antonio Bley, y ahora estamos con este, que se llama Creatividad y Plenitud de Vida, porque, digamos, casi todos los libros de Antonio Bley giran en torno a lo mismo, ¿no? Que es alcanzar este estado de autorrealización, o sea, de realizarme internamente, de llegar a recordar quién soy, para poder vivir en esta paz, ¿no? En esta unidad. Pero no sé si vos recién empezás, no sé si vos querés comprarte el libro, lo podés comprar, sí, lo venden. Pero bueno, no sé si te interesa la psicología transpersonal. En realidad, nosotros de lo que estamos hablando, yo se los voy a poner acá, ¿no? Es todo de psicología transpersonal. ¿Qué estoy escribiendo? Antonio Bley fue uno de los precursores de la psicología transpersonal. Hoy en día hay muchas escuelas que enseñan psicología transpersonal. Muchas personas que la facilitan, ¿no? Es una psicología que va más allá de la persona, pero que al mismo tiempo comienza trabajando con la persona que queremos ser, para que podamos vivir todos desde ese centro que somos, desde el centro interno, ¿no? De nuestra mente, y podamos expresarnos como lo que realmente somos, no como lo que vivimos ahora, que si vos tenés ganas y escuchás los audios primeros, el primer video del curso, que vivimos en la periferia de la mente, que vivimos fuera, ¿no? Él lo describe como un abanico. Estamos todos acá, en la parte así, del campo del abanico, y no estamos viviendo desde el vértice, que sería desde el punto central de nuestra mente. Por eso queremos tener todos los problemas que tenemos. Bien. Me olvidé que estaba diciendo. Bueno, a ver, vamos de vuelta. Entonces, dice, esta modificación de la conciencia del propio ser es esencial porque esa conciencia de ser es el punto de partida, ¿no? Según mi modo de ser, me voy a vivir y voy a valorar las cosas, las personas, y voy a tener una capacidad de reacción u otra. Esto no se trata de hinchar la mente con ideas valorativas, ni conseguir nada más que vivir engañados y tropezando constantemente con la realidad. No. Se trata de sentirse ser real, de algo que está auténticamente, o sea, ser uno mismo. Un crecimiento que no es que yo voy a ser ahora, porque estoy autorrealizado, ser más inteligente, ni más bueno. No. Se trata de que soy yo mismo. O sea, ese famoso, ¿no? Sé tú mismo, sé tú mismo.
Bueno, es lo que me lleva a la psicología transpersonal. Es muy lindo, ¿no? Porque entendiendo todo esto que explica la psicología transpersonal, podemos después conectar muy bien, los que estudiamos el curso de milagros, ¿no? Con lo que realmente nos está diciendo el curso de milagros, ¿sí? Y no confundir los niveles, que es lo que pasa cuando tenemos el curso, ¿no? O nos vamos, para allá arriba, que todo es amor y todo, y vivimos en una nube, o nos sentimos totalmente frustrados con respecto al curso porque sentimos que como que no avanzamos. Claro, todo sentirnos así, que no avanzamos, se debe a que obviamente hay, como dice el curso, hay mucho que perdonar, ¿no? Y el perdonar no tiene tanto que ver como el perdón antiguo, que es decir, perdono a otras personas, que ya sabemos que no es perdonar a otro, sino este ser consciente, ¿no? De este sentir interno ante lo que la vida me va mostrando, ¿no? ¿Cómo me sitúo yo? Situado desde mi centro, la vida se vive de otra manera. Y se logra esta confianza, ¿no? En la vida, que es la que provoca, ¿no? El no confiar en la vida, que vivamos en este estado siempre de miedo, de ansiedad, de que qué me va a pasar, ¿sí? Es como, ese es el verdadero confiar y soltar, porque cuando yo confío en la vida totalmente, puedo vivir suelto, ya no estoy agarrado a nada, ya mi vida no depende de, ¿sí? Sí, va a depender sí de alguien, de mí, de mí. Ya me centro en mí y me doy cuenta que todo está pasando en mí. Cuando ya empezamos a vivir desde ahí, desde que está pasando en mí, la misma mente, ¿no? Me va a llevar a poner ese esfuerzo, pero esfuerzo bien entendido, no es esa lucha, sino ese esfuerzo de esa motivación a realizar este trabajo interno en mí, porque sé que cuando yo trabaje en mí, voy a beneficiar a todos, porque, ¿no? Esto es como en casa. Cuando uno está bien, toda la casa funciona bien. Cuando estamos mal, vemos todo mal a nuestro alrededor, todo un caos. Este darnos cuenta que siempre el caos, todo esto que me estoy viendo ahí, está en mí. Hay una desarmonía, ¿no? No estoy viviendo en armonía. ¿Por qué? Porque me estoy viviendo en la periferia de la mente. Estoy muy distraído, muy identificado con el exterior. Eso es donde nos lleva siempre esta mente que le llamamos ego. Estoy en el personaje, en el personaje. Entonces, ese vivirme en el personaje me hace creer que sufro, ¿no? Eh, bueno, pero, a ver, Isaac, después contactame por el Messenger, porque yo trato de en estos directos, ¿no? No contestar preguntas que no sean acordes a lo que estamos hablando. Porque si hiciéramos un directo de preguntas libres, bueno, hacemos un directo de preguntas libres y cada cual pregunta lo que quiere. Pero no es la idea, ¿no? La idea es que hablemos del tema que estamos hablando. Después hay una página que se llama Sé una luz brillante en Facebook. Me contactás por ahí, me escribís la pregunta y si yo tengo tiempo, te la contesto. Si es que sé lo que te puedo llegar a decir. Porque la verdad que yo no sé nada. O sea, yo no sé. Acá el problema, ¿no? Que tenemos todos, fíjense, es la gran pregunta de dos palabras. ¿Qué hago? O sea, ¿saben qué tenemos que hacer? Yo encontré la respuesta a esa pregunta, ¿qué hago? Ir adentro. Cuando vamos adentro, cuando trabajamos en nosotros mismos, no vamos a ver situaciones ahí fuera ni estar pendiente de lo que le pasa al perro, a la cuñada, al gato, ¿no? Mi vida va a estar centrada en mí. Entonces, yo me voy a dar cuenta que yo aquí no estoy para salvar a nadie, ¿sí? Ni estoy para enseñarle nada a nadie. Entonces ya la vida cambia, cambia todo. Después por ahí contactamos, que vemos a ver qué hacemos, ¿viste? Con los problemas que aparentemente son individuales. Todos tenemos el mismo problema. Bueno, entonces, ¿qué estábamos diciendo? Eh,
Dice Antonio Bley, ¿no?, que esta conciencia de ser se desarrolla en dos direcciones. Es como un doble movimiento que hay de la conciencia, ¿no? Él le llama el crecimiento expansivo de la conciencia, que él le llama centrífuga, una conciencia centrífuga, ¿no? Es como que me aleja del centro, ¿no? Pero me va expandiendo, ¿no?, la conciencia, ¿no?, que me expando yo, como personaje. Esta conciencia, él le dice, ¿no?, es cuando yo voy comprendiendo, es este comprender, es este interno que, ¿vieron cuando uno dice, ya me di cuenta? Es un darse cuenta interno. Eso expande la conciencia. Puedo ir viendo todo ya como un todo. ¿Bien? Ese es un movimiento de la conciencia. Pero la conciencia también tiene otro movimiento, que se llama movimiento de contracción, que es un movimiento, él le llama centrípeto. El centrípeto es cuando, yo acá me había aclarado, ¿no?, un objeto se mantiene en movimiento continuo, ¿no?, en una dirección. Bueno, este movimiento, la conciencia es como que tiende más bien a replegarse dentro de sí misma y a vivir cada vez más en el centro, o sea, en el núcleo. ¿Bien? Tiende como a la nada, como a desidentificarse de uno mismo, ¿no? Y se identifica con el sujeto, no ya con los objetos de ahí fuera. Estos dos movimientos, ¿no? Hacia dentro, ¿no?, en donde yo voy a mi centro, y el movimiento expansivo, donde yo comprendo y expando y voy cada vez entendiéndome y viéndome más como un todo. Son dos movimientos que hace la conciencia. Vamos a hablar un poco del expansivo, ¿no? Este movimiento de expansión, dice él, que vemos que es el primer punto de esta noción profunda e íntima que yo tengo de mí mismo como sujeto de todas mis experiencias. Es una noción de yo, pero que no es la idea de mí que tengo, porque cuando nosotros decimos yo, ¿qué nos pasa? Yo creo que yo soy yo, la idea que tengo de mí, ese yo no. Es un sentimiento profundo, dice, de algo que no se puede definir, algo que no tiene ninguna forma, ningún atributo, algo que es el centro, ¿no? Yo como centro. Eso es vivirme como yo, no como yo individuo. Si no hay esta conciencia constante de mí mismo, todo lo que yo vaya experimentando no se va a integrar como conciencia mía. Se va a integrar como conciencia periférica, ¿no?, pero no integrada. Por eso todas las técnicas, por ejemplo, dice él, de yoga, de expresión, de meditación, de oración, de silencio, en las relaciones humanas, si no hay esta autoconciencia, esto tiene un efecto lento, muy lento. Para que esto se acelere, dice él, es necesario que yo me obligue a estar realmente presente en mí mismo, en este sentimiento profundo de yo que estoy viviendo tal cosa, yo que estoy pensando, yo que estoy haciendo, yo que estoy expresando. No es un pensar, es un sentir. Fíjense en que todo lo que él dice, ¿no? Hola Yolanda, buen día. Hola Nuria. No sé a quién nos salude, pero bueno, Amanda, no sé a cuál de todos nos salude. Es un vivir en el sentir, es un vivir en el centro, es un vivir en el corazón, en el sentir, en ese sentirme que yo soy yo la que está haciendo. ¿Bien? Ya no me estoy pensando. Claro, todo esto se logra con muchas técnicas, ¿no? Pero
siempre y cuando trabajemos desde ese lugar. Esto es muy, hola Lili, es muy parecido a lo que nos dice el curso. Muchos pasan años y años estudiando el curso de milagros y claro, como lo estudian y lo practican desde el personaje, no les da efectos, porque claro, la identificación que tenemos con el personaje es muy grande. Entonces, todo eso es lo que nos obstaculiza. Una vez que empezamos a trabajar el silencio, el centramiento, que estamos esos ratitos con nosotros mismos, conectados con la respiración, con todo esto que nos estuvimos hablando, eso me va a llevar a conectar con el sentir. Y cuando yo vivo desde el sentir, ya no puedo pensar. ¿Bien? No estoy pensándome todo el tiempo. Salí del ego, salí del ego. Eso es lo que el curso de milagros llama tomar la decisión. El tomador de decisiones, la mente, la conciencia que soy, decide atender al sentir y no al pensar, porque el pensar es el que nos tiene como nos tiene. Todavía sigo resfriado yo. Bueno, un poco la voz está medio ahí. Bueno, entonces yo como centro. Y entonces la primera afirmación básica es yo soy. Qué bonita la afirmación yo soy. Cuántas meditaciones y prácticas hay de este yo soy, ¿no? Pero parece ser que lo usamos mal. Acá lo explica de otra manera. Yo estuve ahí subrayando un poco. Y claro, cuando nosotros practicábamos el yo soy, al principio pensábamos que yo era, yo soy. Bueno, este yo soy es el acto esencial de la existencia como individuo. Yo soy. Tan solo con que se ahondara en la significación o en la resonancia que evoca este yo soy, sería suficiente para conducirnos a la última realización. Porque todo cuanto podemos vivir a través de todas las experiencias y situaciones y circunstancias, no es otra cosa que modificaciones, modos de este yo soy. Pues, a lo largo de todas estas experiencias, lo único que hacemos es decir, yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy así, yo soy así. Cuando yo estoy identificada con este yo, individuo, personaje, siempre estamos diciendo yo. Yo soy esta, yo hago esto, yo soy el otro, o sea, nos definimos continuamente, ¿no? Claro, el yo soy el que estoy hablando ahora en este momento, sí tiene que ver con el ego. El que estábamos hablando hace un ratito, no. Ese yo soy es el que me habla de mí, de lo que yo creo ser, de la idea que yo tengo de mí, ¿sí? De mi historia, digamos, mi cuento.